Aquí. Ahí creo que ya estamos. Bueno, como contenido de esta parte, vamos a usar igual un par de presentaciones, en este caso de Jefferson González, que es profesor en computadores. Ahorita, de hecho, no está acá. Hicimos ahí un relevo generacional, por así decirlo, porque llegó al grupo de investigación donde yo estaba en Alemania a hacer su doctorado antes de yo venirme. Eh, pero bueno, muy amablemente nos permite usar su contenido para esta parte del curso. Bien, la idea es hablar un poco, como les decía, de la parte de entradas, salidas, de cómo funciona un poco eso. Eh, Permítanme un momento. Sí, por un momento pensé que había empezado con la otra, no con esto primero. Ok, pero sí, la idea es hablar un poco de cuál es la o cómo terminamos de complementar la arquitectura básica o los componentes básicos dentro de una computadora. Recuerden que mucho de lo que se define como parte de la arquitectura no es solo qué instrucciones pues sí, el procesador como tal es capaz de procesar, sino que tiene que ver también mucho con la parte de cómo maneja interacción con otros dispositivos, de entrada y salida, accesos a memoria, lecturas a memoria. eh, y todo eso, digamos, al final establece o delimita, por así decirlo, la arquitectura como tal, aun cuando a veces, y de una manera muy tradicional, nos enfocamos en solo las instrucciones, ¿no? Que son capaces de ejecutar. Entonces, voy a hablar un poquito sobre, bueno, entradas salidas, que como lo veíamos de las primeras clases, es como el tercer componente que tenemos en un sistema computacional. Hablamos de un sistema como tal de computación, normalmente algo basado a nivel de una ALU, la parte de memoria, tanto para datos como para programa, y ese tercer componente que es el que tiene que ver con entradas y salidas. Veremos un par de formas de manejarlas. Los que estén llevando taller muy probablemente ya van a estar relacionados con con el sondeo o pooling, que es una forma muy sencilla, poco eficiente de poder manejar entradas y salidas. Hay maneras más eficientes, pero un poco más complejas a nivel del procesador, que es el manejo de interrupciones, pero más eficientes desde esa perspectiva. Y bueno, hablaremos también de la parte ahí de accesos a memoria. Eh, Tal vez la imagen esta no es muy buena, pero representa muy bien lo que ya desde un principio hemos hablado, ¿no? En un sistema computacional tenemos los elementos básicos que tienen que ver con la parte de procesamiento como tal. Hablamos de que esto de CPU es una concepción bastante clásica, porque hoy en día ya no tenemos una sola unidad de procesamiento central, sino que es algo que inclusive está distribuido. O sea, podemos tener un montón de elementos de procesamiento específicos conectados a ese bus, en conjunto, obviamente, con todo lo demás que por ahí tenemos. Y como otro elemento clave, evidentemente, la parte de memoria y todo lo que tiene que ver con entradas y salidas. En este caso, pues aquí estamos partiendo que hay algún tipo de bus que conecta todos estos componentes y que este puente entre entradas y salidas es el que ya nos permite interconectar un montón de cosas más dentro de una computadora. Por ejemplo, un monitor para poder realmente desplegar información, mouse y teclado, controladores, por ejemplo, para almacenamiento masivo o interconexiones, por ejemplo, con red. Por ejemplo, muchas de estas cosas de hoy en día las podríamos ver tanto a nivel de USB, por ejemplo, o sea, pensando en, ya poniéndole nombres, digamos, a este tipo de buses, o por ejemplo PCI, que es otro que comentaremos por ahí más adelante, eh, que es, digamos así, muy tradicional al respecto. O, bueno, o muy tradicional, digamos, hoy en día a nivel de PCs, y eso es a lo que me estoy refiriendo ahorita. Por ahí es importante entender que obviamente, digamos, dentro de todo el sistema computacional, digamos, o tiene que haber algún tipo de interconexión que nos permita pasar la información que viene precisamente del procesador, que sería esto que viene acá, o sea, básicamente la información como tal, las direcciones, pensando que, por ejemplo, los dispositivos podríamos controlarlos cual si estuviesen mapeados en memoria. Vamos a ver un poco también de eso.
Eh, hay diferentes formas en las que nosotros podemos accesar dispositivos externos, y una de las formas más realmente sencillas que hay es simplemente considerar como que aquellos componentes dentro de un controlador de un dispositivo al que tenemos que hablarnos, se vieran como que estuvieran colocados en memoria. O sea, como que si hay una dirección en memoria en específico a la que yo puedo escribir o a la que puedo leer, y que realmente no estoy interactuando con una memoria como tal, o sea, con una memoria RAM, por ejemplo, sino que estoy interactuando con un dispositivo como tal. Obviamente ahí tiene que haber un montón de lógica de por medio que permita a los dispositivos saber que para alguna dirección en particular le están hablando, le están escribiendo eh, a ese dispositivo en particular. Y ahí los que estén en taller podrán estar jugando un poco con esto. Bueno, también los que estuvieron el semestre pasado, si hay alguno acá, jugando un poco con esto, ¿no? Con esta noción de poder tener una memoria que alcanza una cierta cantidad del rango de direcciones, pero muchas otras posiciones en memoria que no corresponden como tal a una memoria, físicamente hablando, y que entonces se pueden utilizar como direcciones en las que yo, refiriéndome como procesador, puedo escribir y leer, y que de una manera transparente a nivel del programa, todo bien, es como que estuviera comunicándome con posiciones en memoria. Pero que en medio tiene que haber algún tipo de interconexión que me permita manejar esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algo muy parecido de esa manera, donde yo tengo direcciones, donde tengo datos que entran a algún elemento, a alguna pieza de hardware software que me permita entonces interfazar con diferentes dispositivos externos. Y bueno, y esto muy particularmente en algunos casos, por ejemplo, a nivel como de microcontroladores, o pensando, por ejemplo, en sistemas muchísimo más clásicos, que no tuviesen una gran cantidad de pines de entrada y salida como para yo poder conectar un montón de periféricos. Esto permite precisamente ampliar, por así decirlo, la cantidad de dispositivos a los que yo me puedo comunicar. Eso es algo muy tradicional, como les digo, a nivel de microcontroladores bastante sencillos, que si yo necesito poder extender la cantidad de dispositivos a los que puedo, con los que me puedo comunicar o interactuar, que yo amplíe esto. Vemos que también hay algunas otras formas de hacerlo, pero esta, por ejemplo, es una forma bastante tradicional, bastante clásica, como les digo, donde viene precisamente la interfaz con el sistema computacional, llámese con CPU, memoria, y aquí ya con la interacción con dispositivos externos. De hecho, y eso es algo que ustedes no experimentaron, no sé si por dicha, pero era algo un poquillo tedioso, pero en el antecesor de este curso, en estructura de microprocesadores, era muy normal, bueno, aprender las bases de x86 y luego jugar digo, básicamente el montar en papel. Se hacía en sus tiempos en el lab, pero por lo menos cuando yo tuve el chance de dar este curso, por allá del 2012 y 13, ya hace un buen rato, que pues tomáramos, por así decirlo, los componentes de manera discreta, ¿no? El procesador x86, una memoria de algún tipo, y que si íbamos a conectar algún tipo de dispositivo, pues obviamente el x86 no lo podía soportar como tal, así nomás, o sea, pensando que ese era como un chip discreto, ¿no? Entonces era necesario, por ejemplo, utilizar este famoso dispositivo, el 82C55, que, como dice su nombre, es una interfaz de periféricos que es programable. Básicamente algo, por así decirlo, que se conectaba al procesador, si lo ven por acá, al x86, en la parte de datos. Eh, ¿Podría confirmarme que no están escuchando el escándalo que yo sí escucho? Solo para estar seguro que no es algo tan molesto para ustedes como para mí. Nos escucha. Genial, Zoom hace un buen trabajo filtrando entonces background noise. Yo sí los tengo aquí en la oreja chapeando, entonces para mí sería molesto. Ok, genial, gracias, Mauricio. Eh, Volviendo al punto, o sea, vienen los datos como tal del x86, bueno, en este caso 8086, algo muchísimo más sencillo, y por ahí un poco de señales de control, que obviamente sí eran necesarias de traer, para poder indicarle a este dispositivo de manera interna, bueno, yo tengo ciertos buses a los que puedo traer datos. Bueno, como qué tipo de datos. Puede ser
y se podían configurar, y esa era la parte configurable, ¿no? De determinar, bueno, si son entradas, si son salidas, si es bidireccional o cómo funciona. Por ejemplo, un puerto A, en este caso para recibir información de un teclado, y un puerto B para enviar información a un display, por ejemplo, a un displaycito chiquitito de estos LCDs. Mientras que el puerto C, que era como mitad y mitad, se utilizaba más que todo para la parte configurable, o sea, digamos también de determinar, bueno, entradas, digamos, entradas, salidas de control, es como lo que por acá se observa, eh, que iban a depender de cada uno de los dispositivos. Ahora, si ustedes ven, bueno, el dispositivo como tal es bastante sencillo y la forma de acceder a estos puertos era precisamente mapeando en memoria, o sea, y había que generar todo un mapa de memoria, donde se consideraba memoria de programa, memoria RAM, eh, y posteriormente, digamos, bueno, estas posiciones de memoria van a corresponder a X, Y, Z dispositivo, por ejemplo, a través de un PPI, y entonces cuando yo escribo o leo a una posición de memoria como tal, entonces jalar los datos o enviar los datos. Entonces eso era como una forma muy, muy tradicional. No que no se pueda seguir haciendo, de hecho los que están en taller están jugando con eso, o sea, con algunos dispositivos que estamos mapeando a memoria, de manera que desde la perspectiva del procesador, él sigue haciendo loads y stores, claramente a posiciones de memoria en específico, pero a la hora de crear todo este mapa de memoria, y bueno, lo que ustedes están haciendo es pequeño, lo que se hacía, por ejemplo, a nivel del predecesor de este curso era un poquillo más grande, ¿no? Establecer toda una tabla ahí de direcciones, y entonces decir, bueno, esta es la lógica. A nivel de compuertas y algo muy sencillo, pero al final una lógica, un decodificador que permitiera generar las señales de control, por ejemplo, este tipo de señales acá como chip select, para habilitar entonces un bloque u otro, pensando en estos PPIs, si es que yo estaba accediendo a una u otra dirección en memoria en particular, o particularmente habilitando o deshabilitando la memoria. Entonces, ya les digo, eso es un predecesor bastante antiguo de cosas eh, que todavía hoy usamos, pero pues obviamente hoy en día con mucha capacidad computacional que tenemos y mucha cantidad de silicio disponible, ya tal vez algo de este estilo no es tan requerido. O sea, normalmente si su microcontrolador o si para la solución que necesitas trabajar, el microcontrolador ya no tiene cantidad de pines, por ejemplo, dedicados para entrada-salida, pues se va a encontrar alguna otra solución. O migras a otro chip parecido, pero con mayor cantidad de GPIOs, que vamos a hablar un poco, o simplemente utilizas algún bus de comunicación, no sé, USB o algo por el estilo, que ya tienen tasas de transferencia de datos pues suficientemente altas como para poder manejarlo. Y que no necesariamente tienen que ser comunicaciones paralelas como estas, que obviamente necesitas un montón de pines más para poder manejarlo. Ahora, esto, como les digo, es tal vez algo muy tradicional, muy enfocado 8086. Ya ustedes no tienen eso. Como anécdota les cuento que cuando uno llegaba al examen había que llegar con un librito ya hecho de todas las hojas de datos, porque había que montar el sistema, ¿no? Decían, monte algo con esto. Entonces había que ver hojas de datos y todo eso como para montar todo ese trabajo manual de construir un sistema mínimo en papel basado en 8086 o 8088, dependiendo también. Ok, ahora a nivel de tal vez sistemas, tirando un poco más a sistemas embebidos, sistemas más reducidos en capacidades, eh, surge precisamente gracias a ARM una arquitectura de bus de interconexión, principalmente al interno, y esa es la manera en la que funciona, para poder interconectar todo lo que dentro de ese tipo de procesadores existe. Entonces, si ustedes tienen muy probablemente un teléfono, sí, casi que cualquier teléfono hoy en día, vamos, que tenga algo muy viejito, van a tener un procesador basado en ARM, suficientemente complejo y donde a lo interno todos los elementos van a estar interconectados, por ejemplo, con un AMBA POS. Este básicamente ya es como que el estándar a nivel de ARM. Recuerden que ARM como tal no manufactura nada, sino que licencia diseños. Y bueno, esta parte, esta concepción es parte de lo que ellos pues, le han diseñado para poder intercomunicar, por ejemplo, toda la parte de control y demás, con inclusive registros a lo interno, y poder intercomunicarse con más elementos. Por ejemplo, este es un procesador
de Xilinx, que es uno de los manufacturadores grandes de FPGAs y ahora parte de AMD, en donde precisamente a lo interno, bueno, dentro del chip, por si no lo, tal vez, bueno, creo que todos ya podemos tener alguna noción básica de FPGAs, pero al interno de este chip es un híbrido, o sea, tenés una parte que es lo que se conoce como un hardcore, o sea, lógica ya fija, no programable, que en este caso es de la familia Zinc 7000, creo que sí es una, sí, es una de las versiones, digamos, relativamente sencillas. No es nada nuevo, eso ya es tecnología que salió por primera vez quizás hace como 10 años, pero que se ha ido masificando todavía más, y por lo menos esta parte a nivel de los cores que tenemos aquí internamente, pues también han crecido en capacidades. Estas, como les digo, de las primeras generaciones, estaban basadas en un doble núcleo de Cortex A9. Volviendo por ahí un poco a todo eso, al interno, pues ya hay algo bastante complejo. Por ejemplo, comunidades de DCP o punto flotante. Estos Neon que ven por acá, por ejemplo, tiene que ver con las extensiones del set de instrucciones de ARM para instrucciones SIMD. Entonces es como el equivalente a AVX, SSE, MMX que vimos en la clase pasada. Y bueno, todo lo interno que cualquier microprocesador basado en ARM, por así decirlo, necesitaría. Adicionalmente, y para comunicarse con un montón de potenciales periféricos y controladores de periféricos, y hablaremos un poco de estos protocolos de comunicación serial, por ejemplo, SPI, cuadrado C, CAN, UART, GPIOs como tal, entradas, salidas de propósito general, que son normalmente configurables, y algunas otras, como por ejemplo SDIO, la parte para poder comunicarse como con tarjetitas SD, USB, o inclusive Gigabit Ethernet. Toda esa interconexión con el sistema hard, físico, que ya está ahí, pues se hace precisamente con interconexiones de este tipo, con este AMBA bus. Ahora, lo interesante de este tipo, bueno, esta parte es lo que se conoce como el Processing System dentro de estos chips, es que tenés es un híbrido, y ahorita me estoy enfocando en la parte hard, que únicamente es programable por software, pero tenés también una parte no despreciable de lógica reconfigurable que está ahí para que uno pueda poner sus propios diseños dentro de la FPGA. Entonces es algo bastante complejo y bastante interesante a nivel ya, digamos, en este caso si era realmente un breakthrough en aquel momento, ya les digo, más o menos hace como 10 años que surgen estas primeras plataformas, porque digamos que nos trae lo mejor de los dos mundos, la parte programable, que en muchos casos yo lo voy a necesitar, en este caso a nivel de software, pero también la parte reprogramable, pero a nivel de hardware, por así decirlo, que me permite a mí, como diseñador, por ejemplo, decir, bueno, tengo una solución en la que tengo que traer, por ejemplo, un montón de datos voy a inventar ahorita, es algo que más o menos conozco, eh, por ejemplo, de diferentes bandas de frecuencia FM para hacer algún tipo de procesamiento de esas señales. Entonces, poder hacer eso pues, requiere una buena cantidad de recursos de procesamiento y muy probablemente es un procesamiento que yo voy a hacer totalmente en paralelo. O sea, yo voy a aplicar lo mismo, un mismo filtrado, un mismo procesamiento sobre un conjunto de canales diferentes, o sea, sobre datos diferentes. Y poderlo hacer acá a nivel de FPGA, pues me permite explotar la concurrencia nativa que ya per se la FPGA tiene. Pero me permite inclusive que si yo tuviese que pasar cierta información para que sea procesada dentro de este doble núcleo de ARM, yo me pueda interconectar precisamente entre ambas partes, ¿no? La que es únicamente programable por software y esta que también tenemos acá. En muchos casos, por ejemplo, mucha información podría venir acá. Pueden imaginarse algún tipo de sistema basado en cámara donde ustedes tengan que hacer algún procesamiento hecho a la medida de lo que ustedes están recibiendo de las cámaras, que entonces se pueda diseñar acá en FPGA y que la información como tal, a través de estas interconexiones y estas que son las que se conocen como de alto rendimiento, por ejemplo, se pueda pasar directamente a memoria. Para que después el procesador pueda, digamos, terminar de hacer cualquier tipo de procesamiento y, qué sé yo, desplegarlo en alguna pantalla o algo por el estilo, ¿no? Inclusive con una particularidad muy interesante, que dependiendo del tipo de trabajo que estés haciendo y, por ejemplo, algún tipo de aceleramiento o de acelerador que se defina aquí a nivel de hardware, que vaya a operar muchísimo más rápido que hacerlo todo por software, permite inclusive tener acá una interconexión directa con la caché que tiene el procesador.
Entonces eso también lo hace muy interesante, muy poderoso, porque obviamente hacer estas escrituras a memoria y luego las lecturas es muchísimo más lento que si de alguna forma desde la lógica reconfigurable se puede acceder a información que está en la caché. De hecho, para eso existe este Snoop Control Unit, para poder manejar esta parte de on-chip memory, que es parte de la memoria caché, o sea, los diferentes niveles. Solamente cada uno de estos dos tiene caché de instrucciones y de datos exclusivas, L1, un nivel L2, ven acá de 512 que es compartido, y pues permitiría, digamos, de alguna forma poder hacer este tipo de acceso a memoria, digamos, de manera básicamente directa. Entonces es algo bastante interesante, bastante robusto, pero que al final, y es el punto que venimos, al tener este tipo de interconexión, permite que aún así las tasas de transferencia de información sean suficientemente elevadas para que no sea algo tan lento, ¿no? De poder pasar información que venga, por ejemplo, y algo muy interesante también, que también el acceso a la memoria sea de manera directa a través de estos puertos, por ejemplo, desde la lógica que es reconfigurable. Estas plataformas han migrado un poco más, ya tenemos sistemas mucho más complejos aquí, con muchísima más lógica. Hoy en día, por ejemplo, Xilinx, que le sigue un poco más el paso, pues ya está desarrollando todo un montón de plataformas, más a nivel del software, que permita que personas que no tienen tal vez experiencia tanto con hardware puedan venir a utilizar estas plataformas, traer aplicaciones, por ejemplo, de Machine Learning, y básicamente que la herramienta por debajo se encargue de particionar, de optimizar todo y tirar lo que corresponde a software y lo que corresponde a hardware. Entonces, por ahí eso resulta bastante interesante. Y ya les digo, son plataformas que, si no las han visto, muy probablemente, dependiendo del área de trabajo en la que ustedes terminen, tal vez las estarán viendo aún más. Aún si alguno de ustedes termina llegando a National Instruments a trabajar, hay equipos que tienen National Instruments que por debajo lo que tienen es esto. Obviamente National Instruments hace todo el buen trabajo de enmascarar esa parte y la utilización desde algo tan high level como LabVIEW. Pero permite, o sea, hay sistemas ya basados de hecho, de hace rato, de NI que están basados, por ejemplo, en este tipo de plataformas. Y tal vez volviendo igual a algo que vimos muy al principio del curso, esa es una de las muestras también de cómo se está aprovechando de una mejor manera y la mayor cantidad de lógica de transistores que tenemos hoy en día en comparación al resto del tiempo, de la historia, en permitir tener sistemas que al final sean heterogéneos, que sean flexibles, como en este caso, y que permitan entonces abrirse hacia un abanico muchísimo más amplio de opciones, ¿no? De lo que se puede hacer con todo el servicio que tenemos disponible. Por ahí, de hecho, esa es una de las apuestas que todavía mucha gente se sigue cuestionando si Intel va a aprovechar bien el hecho que ahora tienen toda una división de FPGAs, porque compraron una empresa ya hace, no sé, quizás unos 5 años o por ahí, que se llama Altera, y ahora es la división bueno, se llama Intel FPGA. Ver si en algún momento habría algo más o menos sobre esta línea integrado en un solo chip, pero con la tecnología de Intel. Esa es también un poco la pregunta con AMD, si AMD irá a migrar sobre esa línea. Obviamente, ya ahora hay un jugador ahí de por medio que es Nvidia siendo parte de la ecuación, puesto que ahora es el dueño mayoritario de ARM. Entonces sí, hay cosillas interesantes. Habrá que ver igual si Xilinx, si Intel, bueno, que ya les comentaba un poco en clases anteriores, migra hacia otras arquitecturas, como el caso de RISC-V, que ya al menos Intel sí ya lo está haciendo con el soft core, que ellos sí tienen, el NIOS. Pero sí, vamos a ver, hay cosas interesantes. De hecho, y eso es algo que se me olvidaba comentarles, les voy a compartir por ahí, eh, son como unos 3 videos. Todavía solo he visto uno de forma pausada y tranquila, pero creo que por lo menos son unos 3 videos que les quiero compartir que tienen que ver mucho con los grandes movimientos que están haciendo las empresas fuertes de fabricación de chips. Entre ellas Intel, con una apuesta muy agresiva también de inversión. Creo que andan por arriba de los 100 billones de dólares, billones gringos, la forma en que ellos lo llaman. Por ejemplo, para crear nuevas plantas y de alguna forma no depender, digamos así, de que la gran mayoría
de fabricación de chips está en Asia. Inclusive, Intel es un cliente de la empresa más grande de manufactura de chips que se llama TSMC, la Taiwan Semiconductor Company, y que por ser Taiwán y por ser todo el problema geopolítico, podría ser un poco complicado ese asunto. Inclusive la misma TSMC está aprovechando todo el ecosistema que ya existe en Chandler, Arizona, que es donde Intel tiene las plantas más grandes, donde está haciendo dos nuevas para también hacer una y aprovechar todo ese pipeline digamos, de ese supply chain que ya existe. Pero igual TSMC está con planes en Japón, planes en Europa, precisamente como para tratar de evitar de que si hay un problema ahí fuerte con China particularmente, entremos en problemas, ¿no? Bueno, y en parte problemas que ya también experimentamos ahora con la escasez de procesadores por todo lo que pasó, ¿no? Cae pandemia, todo el mundo se va para la casa, se paran las manufacturas a nivel de chips y ahora hay una demanda muchísimo más alta. Tenemos un montón de vehículos con mayores capacidades o con capacidades más inteligentes. Y entonces eso también le mete muchísima presión al sistema. Y por ahí hay movimientos interesantes. Les quiero compartir esos videos para que ojalá los vean ahí y se puedan informar. Son temas muy relacionados, tal vez no con la parte teórica de lo que vemos en el curso, pero al final con la parte práctica, que es la manufactura de procesadores. Entonces es interesante ahí como que se enteren. Y es posible que entonces, tal vez en el examen ponga ahí una pregunta opcional, no sé, unos puntos extra, que les haga alguna pregunta, que me puedan comentar o discutir al respecto de lo que por ahí aprendieron en los videos, pero algo totalmente opcional. Sí, espero tal vez ahora más tarde les envío un correo por Tech Digital con la recomendación de los videos. Ok. Ahora, si nosotros tenemos un conjunto de dispositivos, bueno, la memoria y toda esa gente junto con el procesador comparten un bus, ¿cómo hacemos entonces para diferenciar que lo que estamos haciendo es una escritura o una lectura a memoria o a un dispositivo entrada-salida? Que es lo que les contaba, ¿no? Ahorita podría parecer, o la idea es que pueda parecer como algo muy transparente para el procesador, porque entonces facilita, hace mucho más sencillo el programa. Siguen siendo loads y stores, por ejemplo, en el caso de una arquitectura RISC-V, pero por dentro, en medio donde vienen los datos y las direcciones, yo tengo que ser capaz de poder indicarle a quién estoy hablando. Entonces hay básicamente dos métodos de direccionamiento. Uno tiene que ver con entradas y salidas mapeadas a memoria, memory mapped, que es lo que los que estén en taller están experimentando, o los que ya hayan estado en taller tal vez experimentaron el semestre pasado, si fue así que lo llevaron el curso. Y de otra forma, pues entradas y salidas que sí son aisladas. En el caso de Memory Mapped, la ventaja es que estamos manejando un único espacio de direccionamiento, o sea, tanto las memorias, físicamente hablando, como cualquier otro controlador de algún dispositivo de entrada y salida, las metemos dentro de ese rango de memoria. Obviamente, y aquí hay una restricción, y es que si yo digamos así, meto memoria o tanta memoria que únicamente puedo direccionar memoria con el bus de direcciones que tengo, y obviamente eso me limita que tantas posiciones de memoria podrían quedar disponibles. Normalmente, pues obviamente uno no va a llegar a acceder, si es que necesita dispositivos, entradas y salidas, desde esa perspectiva, Memory Mapped no va a llenar todo de memoria como para saturar el bus, por así decirlo, y únicamente poder direccionar memoria como tal, sino permitir precisamente que hayan suficientes direcciones en memoria, posiciones en memoria que estén disponibles para yo, digamos así, ahora sí, mapear los registros de los módulos de entrada y salida. Y eso es lo que hacemos. O sea, realmente los registros de esos módulos al interno los consideramos como posiciones de memoria. Y permite entonces, como les decía, que con instrucciones load store eso se maneje súper fácil, sin ningún problema. Ahí es donde entonces entra en juego que necesitamos un poco más de hardware para poder distinguir y poder, digamos así, discretizar ese asunto, ¿no? De qué va hacia realmente memoria y qué va hacia entradas y salidas. Y por ahí uno podría pensar que, pues sí, es como un desperdicio de memoria. ¿En qué sentido? En que obviamente le estoy robando posiciones de memoria a la memoria como tal, a lo que yo podría tener como parte de la memoria,
para poder meter el acceso a estos registros internos de los módulos de entrada y salida. Sí, pero por ahí eso, digamos, esta parte yo creo que es una de las que uno, en las que uno podría votar muy a favor porque facilita mucho esta parte, ¿no? Lo vemos todo de una manera bastante transparente. En el caso de tener entradas y salidas que son aisladas, entonces necesitamos un espacio de direccionamiento para entradas y salidas y otro para la parte de memoria. O sea, como ver dos espacios de direcciones totalmente diferentes. En ese caso, los registros de los módulos de entrada y salida los veríamos más como que si fuesen direcciones, digamos así, virtuales. Y por ahí entonces, donde le mete complejidad desde la perspectiva del procesador, es porque vamos a necesitar instrucciones específicas para poder hacer manejo de estas entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, en el caso de x86 o 8086, hay instrucciones así específicamente de in-out, o sea, para decir, voy a enviar algo o voy a traer algo a, digamos, esa dirección virtual que corresponde a ese registro de ese módulo. Eso hace lo que les decía, obviamente una microarquitectura de procesador un poco más compleja, va a entrar más señales de salida y más compleja porque necesitan entonces tener ese tipo de instrucciones. Y por otro lado, pues también algún hardware más complejo para poder también distinguir entre memoria y entradas y salidas. Por ejemplo, es un caso ahí donde tal vez lo que uno iba a necesitar, eh, por ejemplo, en este caso considerando un registro de datos de entrada y salida, de entrada en este caso del teclado, y eso siendo un registro del estado y el control. O sea, normalmente en cualquier periférico significativamente complejo vamos a tener normalmente dos direcciones, o perdón, dos registros que vamos a estar direccionando, uno simplemente para poder tener los datos y otro para establecer el control. Tal vez en esta versión del lab, perdón, del taller no lo están haciendo, pero bueno, el semestre pasado y ahorita lo vamos a ver un poquito con SPI. Los que llevaron un taller estuvieron jugando con tratar de hacer un controlador para este protocolo de comunicación, SPI. Entonces, ahí sí experimentaron esto, ¿no? De tener un registro. Bueno, en ese caso ven que es muy sencillo, ponemos este ejemplo, que son solo 8 bits, solamente el de ustedes fue 32. Uno donde siempre van a estar los datos, o sea que pueden ser datos que entran y que tienen que convertirse o mandarse de una manera específica de forma serial y que muy probablemente venían como un bus totalmente paralelo de 32 bits desde el procesador, pero esos datos tienen que entrar y de alguna forma también tienen que salir. ¿Cómo entran, cómo salen o cómo le indico de qué manera entrarlos o de qué manera me indican que ya hay datos disponibles? Pues siempre vamos a necesitar ahí algún registro como este que nos dé ese estado. Entonces, muy probablemente va a ser más para banderas, para señalización, para indicar que quiero traer datos o que estoy enviando datos. Y por eso, como en aquí, pues nada más hay un par de, digamos, un par de señales puestas, que es como para decirle que se puede comenzar, o digamos en este caso que el bit menos significativo, en este 517, esa dirección, se pone en uno para poder comenzar una lectura, y aquí me indica, ¿no? Como un bit de estatus, si está ocupado o si está preparado. Entonces yo puedo saber si me está haciendo el proceso de lectura, qué sé yo, o si ya está listo para poder recibir algún otro comando. Eh, y si ustedes ven, pues por ahí, en este caso, desde la perspectiva de entradas y salidas mapeadas en memoria, lo que se hace es, bueno, aquí se trae un dato, digamos así, algún registro que están llamando AC, tipo acumulador, están guardando luego ese dato, ese 1, por ejemplo, en una dirección en memoria. Esa dirección en memoria, ¿a quién corresponde? Bueno, corresponde precisamente a este registro que ya está mapeado en memoria, el registro de estado y control, para indicarle, hey, comience una lectura. Acá lo que hace pues simplemente es volver a leer ese registro, y lo que va a hacer es revisar precisamente aquí el bit de signo, si es un 0 o si es un 1. Entonces, si es un 0 es porque está ocupado, está haciendo la lectura. Entonces, vean que lo que hace es un branch if. Bueno, obviamente aquí es como muy a nivel de pseudocódigo. ¿Qué significaría? Que si es igual a 0, entonces va a seguir aquí, o va a devolverse en este caso a la dirección 202, que es esta que tenemos aquí, y se va a quedar iterativamente esperando hasta que el estado ya le diga que, ok, que listo, ya el dato está. O sea que ya terminó de hacer la lectura
y por lo tanto ven que la siguiente instrucción lo que hace es jalar otra vez o cargar en este otro registro, hacer otra vez un dato, pero ya no el del 517, sino el del 516, que corresponde entonces realmente al dato ya una vez leído. Entonces vean que es algo bastante sencillo de esto. Esto que está aquí ya tiene una técnica, que es la de sondeo, vamos a verla ahorita, porque está continuamente repitiendo lo mismo hasta que se cumple una condición. Entonces, ahí revise, 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 hasta que se cumpla que ya el dato está, que es precisamente cuando le dice que ya está preparado, o sea, que ya no está ocupado, entonces continúa con la ejecución por ahí normal. En el caso de, por ejemplo, que sean aisladas, entonces pues, simplemente va a ir o va a hacer este tipo escritura, pero de manera específica a las entradas y salidas. Hace algo bastante similar, o sea, va a revisar si hay un dato en particular que ya está, o que le indique, en este caso, que ya está disponible el dato como tal, y fuera entonces lo carga. Pero como les decía, con instrucciones que ya son más específicas para ese tipo de implementación, y como lo leíamos acá, esto pues evidentemente le mete la necesidad de instrucciones como tal y un poco más de complejidad desde esa perspectiva. En este caso, la complejidad es más en la forma en la que, digamos, estamos direccionando los datos, estamos direccionando las direcciones, pero de otro punto de vista, vean que facilita mucho la parte del programa, porque sigue siendo, digamos, una implementación, digamos así, relativamente sencilla, porque sigo utilizando las mismas instrucciones que ya como tal tengo disponibles. Ahora, lo que hablamos, tiene que haber algún tipo de interfaz ahí de manera física, ¿no? Para poder lograr esto. Eso es algo relativamente viejito a nivel de PCs, eh, pero que ejemplifica bastante bien eso. Por ejemplo, tenemos un CPU, un frontside bus que permite hacer esta conexión con un puente como tal, que permite, por ejemplo, el acceso a memoria principal, la memoria RAM, una interconexión con otro, digamos así, puente que ahora sí es el que conecta con un montón de dispositivos periféricos que nosotros podríamos tener. Y bueno, por aquí también obviamente con ciertos otros periféricos que requieren tal vez una mayor tasa de transferencia de datos como PCI, por ejemplo, para interconexión de, qué sé yo, de tarjetas con GPUs, inclusive tarjetas con FPGA también, donde se puede hacer, qué sé yo, algún tipo de offloading del procesamiento que en el CPU tenemos. Y visualmente, más o menos así se ve, ya les digo, esto es algo relativamente viejo, donde sí se puede ver, bueno, un CPU, por ahí la parte del North Bridge, del South Bridge, GPU muy probablemente conectado directamente al North Bridge internamente. Y bueno, a partir de este punto, interconexiones que podrían tenerse con la PC desde afuera, por ejemplo, qué sé yo, con USB o con PCI tradicional. Este, por ejemplo, este es un ejemplo como tal de un chipset de básicamente este tipo de estructura bastante primitivo, por ejemplo, considerando un CPU de 16 bits, 4 kilobytes de memoria de programa, en este caso más que todo para el bootloader, a nivel de un sistema computacional. El bootloader básicamente es como un pequeño sistema operativo que lo que se hace es básicamente levantar todo el sistema y realmente levantar el sistema operativo como tal. Y traer el sistema operativo de memoria o de almacenamiento masivo, ponerlo en memoria RAM y que entonces él pueda arrancar. Cualquier computadora que ustedes tengan, normalmente cuando levantan y tira, qué sé yo, el logo del manufacturador o algo así, eso es básicamente el bootloader. Eso es lo que está por ahí básicamente haciendo. En este caso igual, considerando 4 kilobytes de memoria por sistema operativo, ya podrán imaginar que con eso tendríamos muy poquitas capacidades, digamos, de programa. Un convertidor analógico digital de 4 registros, un módulo de temporización, un timer también de 4 registros. Entonces, imagínense, esto es algo súper sencillo, donde hay interconexión de CPU con memorias y con un par ahí de posibles dispositivos periféricos que claramente no están aquí al interno del CPU. Cuando hablamos de, entonces, tener entradas y salidas mapeadas a memoria, hablamos de algo como lo que se ve en este diagrama, ¿no? Donde todos los elementos, tanto ROM como RAM en este caso, más, bueno, en este caso es pensando en una topología más ahí, tipo von Neumann, donde
aun cuando físicamente son memorias separadas, es un mismo mapa de memoria, un mismo bus de memoria. Entonces, obviamente es el mismo bus para acceder instrucciones como para acceder datos. Pero entonces igual vemos, por así decirlo, los registros, por ejemplo, de este temporizador y de este ADC ya ahí mapeados en memoria. Y obviamente esto considerando esta configuración así súper sencilla que la estamos plasmando acá en este mapa de memoria, ¿no? Ok. Si ustedes ven, bueno, a la hora en que uno observa las direcciones, uno ya podría empezar a decir, ah, bueno, mira, siempre que, por ejemplo, este número en hexadecimal más significativo, recuerden que estamos hablando de 16 bits, es 0, por ejemplo, y estoy accediendo a memoria RAM. Cuando ya este es 1, solamente 1, estoy accediendo, pero memoria RAM acá, memoria RAM en este caso. Y cuando ya salta, bueno, ahora sí a estas posiciones más específicas, yo ya sé que corresponde a estos dispositivos de entrada y salida. Ese tipo de análisis así sencillo, y de hecho en aquellos tiempos uno montaba una tabla como tal, la que le permite a uno ver, bueno, qué parte de la información del bus de direcciones es el que yo puedo tomar para hacer mi decodificador. Y a partir de eso, entonces yo decodificar que cuando viene una dirección corresponde realmente un acceso a RAM o en este caso al timer o al ADC. Entonces, uno perfectamente, como les digo, podría montar una tablita de verdad que ande por ahí, donde estas señales lo que representan es un chip select, obviamente para ciertas direcciones de entrada, pues la tablita es súper sencilla, uno ya luego tendría que entonces solamente ahí aplicando lo que ustedes aprendieron en diseño lógico, montar el decodificador para establecer, bueno, cómo eso se podría lograr. Ahora, cuando es un direccionamiento aislado, pues como lo mencionábamos, tenemos son direcciones eh, para memoria y direcciones para entrada y salida, separadas, básicamente. Y entonces necesitaríamos, pues obviamente, dos tablitas para generar nuestra decodificación que sea específica para cada una de estos mapas de memoria. Bien. Ahora, bueno, no sé si hay preguntas con esta parte. Como les digo, por lo menos a nivel de taller, y si por alguna razón me están llevando Arqui, todavía no han llevado taller, que ya sería como ustedes van a ser de los últimos que estén experimentando eso, pues ya todos los que lleven Arqui próximo semestre tienen que haber llevado taller. Eso es algo que muy probablemente seguiremos haciendo en taller, porque es una manera bastante sencilla de interactuar, de hacer un procesador que se pueda comunicar con el exterior, que pueda recibir datos, por ejemplo, de los switches, eh, o, por ejemplo, algún convertidor analógico digital que esté tomando una señal que venga de un sensor o que pueda también estar enviando información, por ejemplo, algún tipo de display o inclusive algún tipo de puerto de comunicación, por ejemplo, serial. Entonces, sí, si aún no están llevando taller, esta parte les va a ser de utilidad cuando ya estén muy probablemente en el cuarto y quinto laboratorio. Sí. ¿Preguntas? Ok. Ahora, hay diferentes formas en las que nosotros podemos atender los dispositivos. Una cosa aquí es la forma en la que lo estamos accediendo, o sea, si es a través de la memoria o de manera específica a nivel de un mapa de memoria específico o un mapa así de direcciones específico para entradas y salidas, pero eso no determina la forma en la que yo voy a estar interactuando directamente, o sea, a nivel del programa como tal, cómo voy a interactuar con ellos. O sea, yo tengo el mecanismo, la forma de traer y enviar información, pero bueno, y cómo los atiendo, cómo trabajo con ellos. Entonces, normalmente hay tres estrategias tradicionales que se siguen utilizando de atención de dispositivos. Vamos a tratar de ver los tres, como para hacer alguna noción al respecto. La primera es la de sondeo, es quizás la más sencilla y la menos eficiente, pero como les digo, es la más sencilla de implementar. Tenemos otra que es a nivel de interrupciones y otra que tiene que ver con accesos directos a memoria, donde entonces los dispositivos básicamente sin necesidad de interacción con el del procesador pueden solicitar por medio de un dispositivo que normalmente se conoce así como un DMA, pueden solicitar un acceso directo a la memoria. O sea, básicamente
se saltan el CPU como un tipo de árbitro en ese sentido que permite enviar información hacia o desde esos dispositivos, y sino que más bien los dispositivos pueden enviar la información directamente a la memoria, ¿no? Lo que ustedes ya saben tal vez de cualquier arquitectura load store es que yo tengo que ir y traer el dato en memoria y luego igual cualquier dato que venga de donde sea, yo tengo que ir y traerlo y luego enviarlo a la memoria. Cuando la cantidad de información es pequeña, eso no tiene un mayor problema, pero si yo estoy teniendo un montón de información o enviando un montón de información, hacerlo de esa manera puede ser contraproducente para que el procesador pueda seguir haciendo otro tipo de cosas. Entonces, en esos casos, donde viene y va mucha información, los dispositivos podrían, como les digo, pedir ese acceso de manera directa. Obviamente, este dispositivo, el DMA, tiene que estar configurado de tal manera de que sepa quién puede pedirle ese tipo de solicitudes y a quién se los puede dar y en qué orden también de prioridad. Eh, pero también es una forma, y como les digo, más que todo para la parte de no tenemos mucha información. Pero veamos primero poco a poco al respecto. Y bueno, en el caso del sondeo o el polling, es básicamente una técnica de estar preguntando y por lo tanto es una técnica en la que el procesador espera. Y es lo que se conoce así como busy waiting. O sea, está ocupado, pero haciendo nada más que esperar. Eh, de manera que el procesador básicamente queda enciclado hasta que el dispositivo ya se encuentre listo para ser accedido. Y por ser accedido podría ser, por ejemplo, que el procesador viene y le dice, como lo veíamos tal vez en este caso, de acá. El procesador, por ejemplo, quiere leer un dato que viene del teclado, entonces ponen uno para decir, ok, quiero comenzar la lectura. Obviamente el dispositivo al otro lado está recibiendo esa configuración, va a hacer ese proceso, pero ese proceso podría tener una cantidad de ciclos no determinística, por así decirlo, a priori, de cuánto tiempo va a tardar. Entonces no es como que el procesador sepa cuándo ya el dato está disponible. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de darse cuenta? Bueno, voy a quedarme aquí y te voy a seguir preguntando, voy a seguir cargando el valor, voy a revisar si el bit de signo es 0 o es 1, porque sé que si sigue siendo 0 es que estás ocupado, todavía estás haciendo el proceso de lectura, por ejemplo. Pero una vez que ya eso sea 1, es que ya el dato está, entonces voy y traigo el dato del otro registro. Entonces, de esa manera yo me aseguro que obtengo el dato, digamos así, tan pronto esté, pero que yo no puedo hacer nada más porque me quedo ahí, digamos así, enciclado esperando a que el dato como tal venga. Entonces, como dice aquí, el procesador espera en ciclo hasta que el dispositivo ya esté disponible o ya haya un valor actualizado para poder ser leído. Y obviamente es una idea un poco más apta como para dispositivos rápidos, o sea que atendemos pronto y ya está. Los que estén pues llevando el taller van a ver que no es la forma más óptima, por ejemplo, de poder poner un contador a hacer algo y tener que quedarme esperando a que el contador termine. Tal vez porque yo quiero establecer algún tipo de periodicidad en la que yo hago algún tipo de rutina. Y tal vez más bien algo de ese estilo tenga más sentido el siguiente tipo, que es interrupciones, pero bueno, esa es una forma, como les digo, muy sencilla y que es fácil de implementar. Y, muy importante, no es recomendada si el procesador es mucho más rápido que el dispositivo, porque entonces la cantidad de ciclos en las que el procesador va a quedar haciéndose nada, por así decirlo, es significativamente alta. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso de hacer un polling, por ejemplo, algún dato que viene por un puerto UART, ahorita vamos a comentar cuál es ese, o por una comunicación UART, que es una comunicación serial. Entonces va a estar revisando ciertas cosas, por ejemplo, se recibe un carácter, sí, entonces, bueno, toma el carácter y establece, por ejemplo, la bandera de recepción. Si no se ha recibido, pues ambos se unen aquí en ese punto, pregunta si la transmisión está lista, entonces si sí, pues envía el carácter y pone la bandera de que ya se hizo. No está listo, entonces pues obviamente vamos, se pone como a dormir en este caso para que cualquier otra cosa pase, pero se sigue enciclando en este proceso hasta que las condiciones como tal se estén dando. En el caso de interrupciones, las cosas funcionan un poco diferentes. En algún momento hablamos un poquito de excepciones e interrupciones como tal. Hablábamos de que las excepciones normalmente surgen desde el procesador cuando se da un funcionamiento que no es el que nosotros esperamos. Por ejemplo, tenemos una división por cero o estoy accediendo a alguna posición en memoria que no ha sido asignada, por ejemplo, en el sistema operativo para la aplicación como tal. Entonces eso da una excepción y como tal, el procesador, bueno, más allá que solo el procesador
de lo que veíamos, por ejemplo, con ejecución fuera de orden y la forma en que debería tener para poder manipular bien la información y garantizar que los writebacks que ya se han hecho, eh, o sea, fácilmente recuperables si es que ya se han hecho o que no se hagan ninguna hasta que se pueda determinar la fuente de la excepción y se pueda atender esa excepción. No solo a nivel de hardware, pero a nivel también de software, tengo que tener una rutina para poder manejar eso. Eh, Muchas de estas, pues no solo van a ser, o ese tipo de excepciones no solo se dan de esta forma, o sea, de las que yo pasan en el momento en que estoy ejecutando el programa por alguna condición interna. En general, a todas estas las podemos llamar excepciones. Estas que surgen, como les digo, ligadas más hacia el software y el caso de la edición por cero es uno muy clásico, son las que normalmente vamos a llamar sincrónicas, porque vamos a ver, si bien yo no sé cuándo van a pasar, pasan, digamos, en los momentos en los que estamos haciendo la ejecución. Pero hay otras que del todo de verdad no sabemos cuándo van a pasar y que normalmente vienen relacionadas a eventos que son externos. Por ejemplo, lo que más o menos quería mencionar con el contador, yo tengo un contador y lo pongo a contar. Yo no sé cuándo va a terminar de contar el contador. Yo lo puse tal vez a contar 2 segundos. Yo como programa sigo haciendo lo que sea, pero en algún momento me va a indicar que ya terminó. Y en ese momento que ya terminó, yo necesito hacer algo. Puede ser que cada 2 segundos yo tengo que leer un sensor de temperatura para entonces ajustar, por ejemplo, el aire acondicionado de manera automática. Uno pone el contador a que, bueno, vaya y haga esa cuenta y en algún momento va a pasar que me va a indicar que ese es el caso. Esas excepciones, como les digo, están ligadas a eventos externos. Yo no sé en qué momento van a pasar, pero en el momento en que ocurran, yo como programa debería tener la capacidad, número uno, de entender que hay una interrupción, número dos, entender cuál es la fuente de esa interrupción y número tres, tener una rutina para poder atender esa interrupción. En el caso, tal vez que mencionaba, ¿no? De si estoy haciendo que si el control del aire acondicionado de manera automática, en el momento en que surge esa interrupción, yo sé que lo que tengo que hacer, bueno, primero determinar que proviene del contador, que lo puse a contar por 2 segundos, y a partir de eso yo tengo que ir y, puesto que cada 2 segundos tengo que leer el sensor de temperatura, entonces tendré alguna rutinita que me va a decir, bueno, para en este momento lo que estoy ejecutando, voy a una porción del código que básicamente lo que hacer es ir, leer el sensor, traer el dato, hacer cualquier tipo de procesamiento, guardar el dato, lo que sea, y luego volver al punto donde yo estaba en la ejecución secuencial del código y en donde se dio precisamente la interrupción. Esas excepciones asincrónicas que no sabemos cuándo van a pasar, son las que precisamente se conocen así como tal, como interrupciones. Y de lo que hablamos, por lo menos con la parte de ejecución fuera de orden, ya más ligado no al software, sino al hardware como tal, eh, pues claro, cuando yo tengo ejecución fuera de orden, yo tengo que ser capaz también de manejar esto. Que si en algún momento yo estoy en el pipeline ejecutando algo y surge una interrupción, bueno, ¿qué va a pasar? Eh, si lo que tenemos son excepciones precisas, por ejemplo, yo tengo que garantizar de que lo que está hasta este punto se puede terminar de completar, de que hay un orden o que el orden de escritura de los datos se sigue manteniendo, parar en ese momento de esa instrucción y atender la interrupción y volver precisamente a ese punto en donde se dio la interrupción como tal. De hecho, por ejemplo, en microcontroladores muy sencillos, lo que normalmente se hacía con las interrupciones es que, digamos así, el sistema, el microcontrolador se programa de tal manera que cuando surja la interrupción, él automáticamente carga, por así decirlo, en el PC una dirección específica, que es donde están precisamente donde empieza como tal la rutina de atención de interrupciones, pero creo que eso lo mencionamos por acá también. Siendo que la interrupción es una alteración al flujo de ejecución del programa, yo necesito atenderlo, ¿no? Como les digo, entender cuál es la fuente de esa interrupción y determinar si es una interrupción que yo tengo que atender ya o que podría esperar un poco. Y por eso es que tenemos dos tipos de interrupciones. Una que es enmascarable, como les digo, que puede ser habilitada o deshabilitada por software y que yo le puedo dar una prioridad baja atención. O sea, puede ser que alguna de esas enmascarables aparezca, pero yo estoy terminando algún procesamiento, entonces yo termine ese procesamiento y en ese momento, obviamente yo reviso si hay alguna interrupción de estas enmascarables, entonces voy y la atiendo. Las no enmascarables son el tipo de interrupción que no puede ser inhabilitada por software y que es la que tiene mayor prioridad.
O sea, que yo tengo que sí o sí atenderla y, por ejemplo, en algunos casos de donde yo sí necesite mantener este determinismo, ¿no? De que cada realmente 2 segundos estoy leyendo el sensor para que yo pueda mantener una temperatura constante y no hayan fluctuaciones de temperatura, por ejemplo. Entonces, muy probablemente en ese caso yo no puedo solo decir, bueno, ya pasaron los 2 segundos, pero puedo esperar un momento. Termino de hacer lo que estoy haciendo y ya voy a revisar qué pasó. No, tiene que ser en ese momento y esas son las que popularmente se conocen como no enmascarables o NMI, Non-Maskerable Interruption. Como les decía, en todo caso tiene que haber un manejo de las interrupciones y pues una de las formas, y aparte de pues manejar dispositivos con interrupciones quizás es la forma más eficiente. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar esperando, no tengo que quedarme ahí enciclado esperando a ver cuándo ya un dato está o cuándo pasó algo, como para ahora sí ir y hacer, sino que simplemente momento que sucede, momento en que yo atiendo y listo. Eso es óptimo para dispositivos que son lentos, o sea, yo no quiero estar esperando para la respuesta o que tienen una baja frecuencia de uso. Entonces eso también por ahí lo hace, digamos, apropiado para eso. Muchas cosas a las que ustedes están tal vez acostumbrados funcionan de esa manera. Por ejemplo, el teclado o eventos del mouse, por así decirlo, son cosas que vienen más de esa manera. Y como parte de la rutina de atención de interrupciones, tiene que haber o están definidos una serie, digamos, de vectores como para establecer, bueno, quién es la fuente de esa interrupción y entonces qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, se asocia, como se dice acá, una interrupción, una solicitud de interrupción o la atención de una interrupción a una rutina de interrupción. Es lo que se conoce así como un ISR. Eh, que obviamente va a corresponder a una posición en memoria. Eso depende mucho también del sistema computacional, de las capacidades que él tenga eh, y qué tanto realmente él pueda manejar. En microcontroladores muy sencillos, por ejemplo, lo único que hay es un vector de interrupción, uno único. Entonces, siempre que sea una interrupción, va a saltar a esa dirección específica y de ahí, por software, uno tiene que determinar, bueno, la fuente de interrupción fue esta o fue la otra. Permítanme un momento. Sí. Esta semana mandaron a mis hijos a clases desde la escuela, pero soy yo el que recibe los mensajes, pero están en casa. Se supone recibiendo clases, entonces están mandando mensajes una de las maestras, perdón. En sistemas más complejos, pues sí ya podríamos asociar a ciertas interrupciones o a una interrupción en particular un vector de interrupción en específico, de manera que ahí ya pues tengamos la indicación, ¿no?, de a qué porción del programa saltar o a dónde saltar o cuál es la rutina como tal de atención que va a corresponder a esa interrupción. Normalmente, dentro de la perspectiva del programa se ve como algo así, ¿no? Este vector que es el de reset, que ese es el de siempre, por así decirlo, o la dirección de siempre cada vez que el sistema se reinicia y pues obviamente aquí lo que vamos a tener es un jump básicamente al inicio del programa. En estas otras, pues ya les digo, vamos a tener normalmente algún tipo de jump, pero hacia las rutinas que corresponden a la atención de cada una de las interrupciones como tal. Un sistema muy sencillo, muy probablemente va a tener solo un vector de interrupción y de ahí ya tenemos que saltar a la rutina que va a tener que revisar, bueno, la interrupción provino de acá, de acá, de acá, hacer la atención y luego volver a la ejecución normal del programa. En el caso, y es algo por ahí que tal vez no lo vimos, pero no estoy seguro si acá lo tenemos. Sí, acá lo tenemos. En el caso de, por ejemplo, tiempos antiguos x86, lo que se tenía precisamente era un dispositivo programable para poder manejar esta parte de las interrupciones. Y esto es lo que se conocía como un PIC en aquel entonces, el 8259, el Programmable Interrupt Controller. Y la idea con esto es poder manejar esas interrupciones, asignar prioridad, y básicamente manejar todas esas instrucciones que vienen pues del exterior. En el caso, por ejemplo, con 8086 era precisamente un intermediario, servían como intermediario entre microprocesador y los dispositivos que venían desde afuera. Y bueno, más o menos
perdón, se veía como algo así, donde igual ven que la interconexión viene a partir del bus de datos del 8086, por ejemplo, algunas señales adicionales, eh, y donde por acá vienen todas las interrupciones correspondientes, digamos, a los diferentes dispositivos. Algún elemento, por ejemplo, de establecer prioridades para saber, bueno, si hay prioridad o no como tal. Y a partir de eso, ahora sí, generar, por ejemplo, esa señal int, si es una señal que iba directamente hacia el micro para indicar que hay una interrupción como tal. Eh, y bueno, obviamente aquí los datos y todo, pues obviamente en el momento en que surge una introducción, saber no solo de dónde vienen los datos, pero cuáles son los datos que provienen de cualquiera de los dispositivos externos que está generando la interrupción y que por ahí tienen que utilizarse, nada, traer esos datos, procesarlos, o hacer lo que se tenga que hacer al respecto. Por ahí tal vez esto no vamos a entrar en mucho detalle, porque ya es algo muy puntual y ya digamos que es un poquito ya más viejito. Después de existir este famoso PIC, pues surge alguna versión ya más avanzada, donde permite el soporte para múltiples procesadores, no uno solo, y tener hasta 23, por ejemplo, interrupciones programables. Sí, no vamos a entrar, como les digo, muchísimo en detalle. Me interesa es que la noción les quede clara de que la idea de bueno, APIC en este caso es poder manejar todas esas interrupciones, pero ahora en este caso provenientes de diferentes o indicándoselas, por así decirlo, a diferentes procesadores a partir de diferentes potenciales fuentes. En el caso de ARM, realmente esto es más a nivel de PC tradicional y también pues algo relativamente viejito. A nivel de ARM también hay un controlador de interrupciones. Va a ser definido por el requerimiento de la arquitectura como tal para manejar las fuentes de interrupción de todos los procesadores que por ahí estén asociados. Y al final funciona de la misma manera, ¿no? En ser una interfaz ahí entre los dispositivos y el sistema de procesamiento como tal para poder procesarlos. Entonces, posee una interfaz, en este caso de programación común, que es aplicable tanto a sistemas de un solo núcleo de procesamiento o de múltiples, y brinda soporte para, por ejemplo, extensiones de seguridad de ARM, para habilitar, deshabilitar o generar interrupciones de los periféricos, generar interrupciones por software y pues también enmascarar y priorizar interrupciones, ¿no? Habrán siempre dispositivos a los cuales yo tengo que brindarles mayor atención que otros y por ahí eso va a ser fundamental que sí se pueda programar. Bueno, el acrónimo es AGIC, se divide lógicamente en dos partes. Una que es el distribuidor, que lleva a cabo la priorización y distribución de las instrucciones hacia uno o más CPUs. Y como tal la interfaz de CPU, cada una de esas interfaces lleva a cabo, en este caso, la parte de prioridad, de enmascarado de prioridad, y el manejo de preemption para un procesador conectado. Esto de preemption es una noción importante, particularmente para sistemas en tiempo real, donde pues hay tareas críticas que cuando surge algún tipo de, por ejemplo, ese tipo de interrupción, tal vez yo tengo un tiempo crítico para poder atender la solicitud, digamos, de procesamiento de alguno de estos dispositivos que vienen desde afuera. Entonces, este preemption básicamente lo que significa es que le quita cualquier tipo de prioridad a lo que sea que se esté ejecutando en el procesador para que aquello que está pidiendo atención pueda ser atendido. Entonces, muy probablemente nada más será algún indicador, lo que mencionamos ahorita, el controlador, que yo sí o sí cada 2 segundos tengo que hacer algo. Entonces, indistintamente lo que haya ahí, ninguna de las aplicaciones va a tener más prioridad que aquella que se está disparando porque el contador, por ejemplo, ya terminó los 2 segundos. Entonces, por ahí esta parte, controlador de interrupciones genérico de ARM permite o introduce, digamos, esta noción de que algo que pueda estar interrumpiendo el sistema puede desplazar la prioridad de cualquier cosa que se esté ejecutando para poder ser atendido. Y bueno, por acá alguna descripción a nivel de diagrama de bloques. Y tiene que ver, bueno, igual la interconexión con todos los Esa diferentes parte procesadores. Ajá. de prevention es, por ejemplo, que tal vez uno esté con un celular, tal vez esté jugando, por ejemplo, y le entra una llamada y esa es una interrupción que tiene prioridad
sobre jugar, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Sí, O- sí, podría ser un buen ejemplo en este caso, porque es algo, la naturaleza del teléfono, esa era como su función principal, o su función primordial. Entonces, sí, de ese podríamos verlo tal vez como un caso en el que si hay una llamada, no importa lo que esté pasando, yo esté jugando, esté haciendo lo que sea, eh, va a tirar todo a background y va a tirar, digamos, la llamada en foreground, y es como lo que te está pidiendo que atendas a vos como usuario. Pero sí, esa podría ser una buena forma de verlo. Ujú. Ok. Sí, en este caso, Es- bueno, y en muchos casos, en muchos sistemas, y tal vez nosotros no lo vemos, porque sí, son cuestiones de microsegundos, eh, pero a veces hay tareas en las que podría parecer que, vamos a ver, que lo único que pasa es que la tarea tiene mayor prioridad, eh, o que tiene una prioridad similar a otra tarea que se está ejecutando. Y ya son temas un poquito más complejos, un poco hacia sistema operativo, calendarización de tareas. Eh, pero podría ser que yo tenga dos tareas que, bueno, una puede ser disparada, digamos, precisamente por algún tipo de interrupción que tenga la misma prioridad. Y si yo estoy ejecutando la anterior, como tiene la misma prioridad, simplemente, y dependiendo la política de calendarización, puede ser que el sistema espera hasta que yo termine esta para atender esta otra. En este caso, cuando son de este estilo de preemption, no importa la prioridad de todo lo que esté ahí, lo va a desplazar. O sea, le va a quitar absolutamente, digamos así, la atención y los recursos al procesador para atender eso, y hasta que atienda eso y salga de eso, continúa con lo que sea que quedó pendiente. Entonces, sí, tal vez la parte de la llamada es un ejemplo ahí, tal vez un poco más relacionado a lo que ustedes usan, podría ser el caso. Si están jugando, estás viendo un video, lo que sea, entra una llamada, pues obviamente eso es lo que va a tomar prioridad. Sí. Ahora obviamente los sistemas o los sistemas operativos del teléfono lo enmascaran un poquito, ¿no? Te lo tiran más bien arribita, no te bloquean la pantalla y solo te parece que está entrando la llamada, sino que tal vez se lo pone arriba y te dice si quieres tomarla o no tomar la llamada. Y sí, bueno, obviamente hay toda una estructura lógica para poderlo manejar a nivel de este que es para ARM. Aquí lo interesante a veces es eso, ¿no? Que puede manejar o puede trabajar con una cantidad pues grande de procesadores para poder recibir las interrupciones y poderlas direccionar de manera correspondiente. Y por último, en esta parte de los accesos a memoria, como yo les decía, ahora tenemos que transferir datos, y tal vez una cantidad significativa, ya ahí se vuelve un poco ineficiente, indistintamente que lo hagamos por interrupción o por pooling, el poder pasar esa información. Y como es aquí, a pesar de que las interrupciones funcionan mejor que la parte de pooling, que el sondeo, los datos del dispositivo tienen que pasar por el procesador para tenerlos en memoria. Entonces, si es mucha la información, ya ahí la cosa pierde un poco de sentido. Y lo mejor sería que entonces el dispositivo pueda pasar toda la información de manera directa a la memoria. Y para eso existen precisamente los DMAs, los Direct Memory Access. Esa es una técnica entonces que permite transferir, como decíamos, grandes volúmenes de datos desde los módulos o hacia los módulos de entrada y salida directamente a la memoria. Entonces, por ejemplo, pensar si ustedes están desde aquella, y bueno, ahorita vamos a ver también un diagrama de esos, pero esta arquitectura donde yo tengo FPGA y tengo hardware de manera física, puede ser que yo tenga algún bloque que esté procesando, por ejemplo, video o simplemente imágenes que yo tenga a nivel de hardware. Y si yo tengo que esperar a que el procesador me vaya pasando los datos de los píxeles, pues eso va a tomar mucho tiempo. En cambio, podemos de alguna forma, obviamente, indicarle, por ese estilo, a ese pequeño acelerador que yo tengo en hardware, cuál es la dirección en memoria, donde empieza y donde termina la imagen a la que quiero procesar, y permitirle que entonces traiga los datos de manera directa. Los pueda traer, los pueda procesar y, bueno, pueda devolver los resultados también a nivel de memoria. Entonces, por ahí eso, bueno, igual es un diagrama bastante clásico, eh, pero que permitiría, por así decirlo, de que dispositivos puedan acceder de manera directa eh, precisamente la información desde y hacia la memoria. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo súper clásico. Por ejemplo, tenemos un procesador, tenemos memoria principal y, por ejemplo, algún tipo de controlador de disco. Yo puedo hacer que estoy trayendo un programa o algún dato significativamente grande, o información significativamente grande,
para ser procesada por el procesador, pero que si yo tengo que traerla hacia el procesador para luego pasarla a la memoria sería tal vez lo más ineficiente. Entonces, más bien un DMA, en este caso igual, algunos de los clásicos que se usaban en aquel entonces, el 8237, y viéndolo como en este caso, muy sencillo, lo que permitiría es como conmutar, por así decirlo, de dónde o hacia dónde van los datos. Vean que en este caso lo que hace es como que cerrar el lazo para que del controlador puedan ir directamente a la memoria. Y no tengan que pasar por el procesador para luego entonces ir a la memoria. Y por otra parte, obviamente, poder tirar también esta línea, por así decirlo, estos switches, conmutarlos a que sea el CPU el que tenga el acceso, por ejemplo, a memoria principal o al almacenamiento masivo, y no digamos como que este lazo pequeño entre ambos para permitir esa transferencia directa de información. Entonces es algo que de hecho lo tenemos en la mayoría de sistemas, es algo que, por ejemplo, aún en un sistema de este tipo, como yo les comentaba, se podría hacer, ¿no? Puede tener un pequeño controlador de este tipo de DMA que permita a un acelerador que se tenga ahí por hardware poder acceder a la memoria directamente. Por ejemplo, lo que les decía, puede ser que yo simplemente tengo una cámara conectada y tengo todo un pipeline de procesamiento a nivel de hardware que permita hacer cierto filtrado y ciertas cosas de la imagen que está recibiendo del sensor, de la cámara, y que lo ponga en memoria. Y ya después que por software se termine de hacer lo que sea requerido. Entonces, traer toda esa información, si tiene que pasar por el procesador, va a ser algo súper ineficiente y un DMA en este caso va a seguir siendo una de las mejores opciones al respecto. Más cuando tenemos ese tipo, ¿no? Digamos, de interacción. CPU, algún acelerador de propósito específico, por ahí, entonces eso resulta como más eficiente. Ok, ¿preguntas de esta parte? Okay. Entonces, ahora saltemos un poco, pues hablar más ya de esta interconexión. Ya vimos esta parte muy genérica, tengo dispositivos de entrada y salida, los puedo mapear en memoria, los puedo trabajar como un map, como un espacio de memoria y de direcciones específicos solo para él. Puedo interactuar con ellos de maneras diferentes, por pooling, por interrupciones o por accesos directos a memoria. Pero veamos un poquito ya ahora más bien de cómo se conectan directamente estas entradas y salidas con un sistema de computación, llamamos CPU y memoria. Esa es básicamente una representación muy genérica, y aquí podríamos igual representar, por ejemplo, este tipo de North-South Bridge que estábamos viendo recientemente, en donde en una computadora como tal, pues hay una interconexión entre memoria y algunos elementos básicos, pero entonces permite también la interconexión con diferentes dispositivos, ¿no? Desde entradas, salidas, por ejemplo, a nivel de buses de comunicación serial o USB, partes de red, las partes gráficas, audio, en este caso también manejo de discos, bueno, DVD, CD-ROMs, ya eso es algo bastante más obsoleto. Discos duros, pues sí, pero en este caso tal vez de estado sólido, ¿no? Eh, y que de alguna forma también puede hacer un sistema un poco flexible y permite la expansión, ¿no? Ustedes quieren y bueno, vienen y compran una tarjeta gráfica, se la ponen a su computadora de escritorio o compran algún GPU solo para hacer, no sé, minado de criptomonedas, cosas así que ustedes quieran hacer. Podríamos precisamente expandir el sistema y pues nada, agregar algunos otros dispositivos siempre y cuando el sistema de expansión nos lo permita. Dentro de un computador, tal vez más de estilo empotrado, más hacia un microprocesador, microcontrolador de este estilo, tenemos más bien todo un sistema en un solo chip, donde tengo la parte de procesamiento, la parte de memoria básica, digamos ROM, RAM, muy probablemente más hacia el nivel de memoria caché, pero voy a tener también algún tipo de interconexión eh, para transferencia de datos, digamos, a significativamente tasas altas de procesamiento, por ejemplo, para memorias o para interfaces de red, pero también ya tengo un conjunto de controladores disponibles para poder interactuar con otros dispositivos, que tal vez no es lo más normal que vamos a ver en una PC o un procesador o una computadora convencional. Por ejemplo, podríamos tener algún tipo de comunicación serial como SPI o I4C para comunicarnos con memorias no volátiles, con, por ejemplo, relojes de tiempo real, sensores, dispositivos de audio, entrada y salida,
Por otro lado, también muy probablemente interactuar con dispositivos que lo que me van a dar es una señal analógica, por ejemplo, sensores de temperatura, luz, aceleración, vibración, humedad, presión, y que entonces yo traiga estos datos, los convierta del mundo analógico al digital, a lo interno del dispositivo y ya pueda operar sobre ellos. Pero también, bueno, otros protocolos, series de comunicación y adicionalmente, pues también entradas y salidas digitales que yo pueda manipular. Y pues la idea es ver un poco, ¿no?, de estos componentes que tenemos aquí alrededor, de estos protocolos de comunicación o de esas interfaces de comunicación que existen, como para también sentar una base para que ustedes la puedan tener por ahí presente. Los GPIOs es lo que se conoce como General Purpose Input Output. Normalmente en un computador de este estilo, no más tirando a esa System on Chip, SoC, va a tener pues una cantidad muy limitada de pines de comunicación con el exterior. O sea, si yo quiero interconectar eso con switches y botones, pues tengo una cantidad limitada. Los que podemos a esta versión de taller, los de la pasada no jugaron con FPGAs, pero ahora que sí están jugando con FPGAs, pues tenemos una cantidad limitada al fin y al cabo, aun cuando son muchos de pines de entrada y salida que se pueden conectar y que se pueden configurar como pines de entrada y salida dentro del chip de la FPGA. En algunos casos, y precisamente para sobreponerse a esas limitaciones físicas, lo que se utilizan entonces son precisamente multiplexiones de pines, por ejemplo, que se puedan utilizar para diferentes propósitos, o ya en ese otro caso, pues de preferencia utilizar algún bus de comunicación, alguna interfaz de comunicación que sí permita conectar diferentes dispositivos y con los que el procesador se pueda hablar. Desde esta perspectiva, y eso es algo interesante, uno podría entonces configurar estos GPIOs dependiendo del tipo eh, de funcionamiento que uno quiere que tengan, ¿no? O que al final básicamente es más como una multiplexión, ¿no? O sea, entra, pero entra y yo lo voy a interpretar como una señal analógica o entra y eso ya va conectado a algún bus en específico. Y pues claramente la configuración del chip como tal es la que nos va a determinar cuál es el funcionamiento. Nosotros podemos tener, en este caso de GPIOs, los podemos utilizar como puertos de entrada y salida que puedan ser configurables y como les decía, básicamente a partir desde el software. Yo puedo decirle pin a pin cuál va a ser su comportamiento. Que al final, como les digo, ahí más que todo va a tener pues, una incidencia más que todo en cómo se entienden, cómo se interpretan las señales que vienen de esos pines. En muchos microcontroladores, muchos sistemas en chips, estos GPIO son compartidos precisamente para ahorrar pines y pues tener también un factor de forma del dispositivo lo más pequeño posible. Eh, y por ahí esa multiplexión lo que permite, pues sí, es ahorrar pines y darle versatilidad al sistema. Y aquí este es un ejemplo de un procesador tipo embebido basado en x86 que yo creo que ya eso ya dejó de existir, por lo menos con ese nombre, se conocía como el Intel Galileo. Era como una apuesta que, sí, ya que casi como hace 10 años, poco menos, tal vez Intel tiró de procesadores basados en la arquitectura esta Atom que tienen, que es como la de más bajo perfil, para tratar de robarse ahí un poquito del mundo maker. Y de hecho hay un Arduino que se llama así, el Arduino Galileo. Eh, y bueno, aquí ese es un ejemplo para mostrar que, bueno, podrían comportarse de diferentes maneras. Tal vez, por ejemplo, en este caso, se podrían comportar como GPIOs, o sea, como entradas digitales normales, o, por ejemplo, como una entrada serial, por ejemplo, para algún protocolo de comunicación serie. O, por ejemplo, aquí, que puedan ser algún GPIO como tal, o comportarse, por ejemplo, para generar una señal de PWM. Espero que sí sepan más o menos cómo es que se ven esas señales de PWM. O, por ejemplo, en estas otras cuatro que podrían funcionar igual, como un GPIO tradicional en algunos casos, o para PWM, pero que también podrían funcionar para el protocolo de comunicación SPI. Entonces, esa configurabilidad es la que le da un poco de esa versatilidad y que dependiendo qué es lo que necesites, entonces configures unos de una u otra forma para poderlos utilizar. También en este caso, por ejemplo, estas cuatro pueden comportarse como entradas analógicas o como entradas digitales, dependiendo precisamente de la configuración entonces que ahí tengan. A nivel de, igual, CPU, pero pensemos también más a nivel de un System on Chip, de algo así, tal vez basado tipo ARM, como el que veíamos en el caso de
estas plataformas Sync de Xilinx con FPGA o a nivel de un microcontrolador, hay unidades de hardware dedicadas para esas interfaces de comunicación, que van a depender, pues obviamente, del tipo y las necesidades, pero si ustedes agarran ahorita cualquier sistema embebido, tal vez la relación más cercana se han llevado o estén llevando taller o vayan a llevar taller de sistemas embebidos, creo que están jugando con Raspberry Pi. Raspberry Pi es un buen ejemplo de eso, o sea, ustedes tienen muchos de estos protocolos ahí a disposición con los que pueden interactuar con, por ejemplo, sensores u otras memorias, o inclusive otros dispositivos también, en el caso de la Word, por ejemplo, con una PC para poder ver salidas a nivel del sistema operativo, de mensajes de la consola. Y pues cada uno de ellos va a tener sus usos y limitaciones y particularidades que tal vez lo hacen más propicios para uno u otro tipo de dispositivo. Vamos a ver un poco de estos. El más sencillo de todos, el más simple y más barato a nivel de comunicación es el UART, es el Universal Asynchronous Receiver Transmitter, que básicamente lo que hace es, pues recibe en paralelo y lo convierte a serial y viceversa. Como les digo, este es tal vez el más tradicional. La mayoría de plataformas a nivel de sistemitas embebidos, de tarjetitas así de desarrollo, traen uno de estos y les permite a ustedes, bueno, ahora que lo pienso, creo que muchos de los Raspberry Pi no lo traen, pero ahorita no recuerdo. Les permite, y tal vez ese es el uso que yo ahorita le veo más normalmente en sistemas embebidos, es poder monitorizar qué es lo que está pasando con el sistema embebido. Sirve como un punto de acceso. Por ejemplo, si tenemos un sistema embebido donde no hay ningún tipo de interfaz gráfica, para poder configurar también el sistema o poder disparar la ejecución de alguna aplicación en particular. Cosas que también se pueden hacer, por ejemplo, un acceso en red, pero no necesariamente cualquier sistema embebido que está ahí comercialmente ya puesto, yo lo puedo acceder vía interfaz de red, no está conectado a internet o algo por el estilo. Entonces, el puerto serie, inclusive todavía para algunos de estos sistemas más sencillos, podría servir para transmitir datos, en ese caso de programación, pero en muchos de los casos funcionan es como un puerto para la monitorización de los sistemas. Es algo que está muy bien definido. Por ejemplo, el orden en este caso, donde hay un bit de inicio, 2 de parada, más los 8 datos que se transmiten. Eh, y como tal, pues diría yo, es algo bastante tradicional que todavía se sigue usando. Mucho de lo que ahora se usa, aún en sistemas ya más modernos, es una interconexión USB, pero que por debajo, o sea, hay un chip que convierte USB a serial, y obviamente serial a USB, puesto que en sus computadores ustedes ya no tienen puerto serie como tal. Tal vez si compran alguna compu de escritorio un poquito viejita, todavía van a ver el puerto serie ahí ya disponible como tal, pero ya no es lo usual, ¿no? Entonces, si tenemos que comunicarnos con algunos de estos dispositivos, normalmente el dispositivo como tal ya va a traer un chip que se encarga de hacer esta conversión serial a USB. Para transmisión serial, pues hay diferentes protocolos. Una cosa es, digamos, la concepción básica, otra ya a nivel de protocolo de implementación, que, por ejemplo, inclusive dependen o varían a nivel de tensión. Quizás este es el más común, el RS-232, que es punto a punto y que utiliza valores diferenciales ahí de tensión que van desde menos 15 a 15 voltios. Y hay otros RS422 o 485 que son diferenciales, que en algunos casos son punto a punto, otros casos son multipunto, o sea que podemos tener diferentes dispositivos conectados, pero por ahí tal vez algunas particularidades al respecto. El SPI sigue siendo otro protocolo importante, normalmente para hacer este tipo de conexiones, por ejemplo, con memorias SD, con controladores de periféricos como ADCs, convertidores analógicos digitales, digitales analógicos, relojes de tiempo real, displays de estos de cristal líquido, sensores, chips de audio y demás. Los que estuvieron tal vez llevando talleres el semestre pasado, esa era más o menos la idea ahí en uno de los proyectos, que hicieran un pequeño controlador de SPI, entonces tienen que hacer la conversión del dato que viene en paralelo a algo que se puede enviar serial de una manera específica para comunicarse, digamos, como con un controlador de una memoria, por así decirlo, podría ser una memoria de este tipo, SD. Acá una de las ventajas es que todos los dispositivos utilizan una misma señal de reloj y esta concepción, bueno, de máster esclavo, que tal vez obviamente ya se han enterado, tal vez no es la más apropiada por un asunto contextual, se usaba así, pero que obviamente hoy en día no es tan
también recibida y ha estado cambiando. Realmente no sé a nivel de CPI si ya le cambiaron el nombre y a qué nombre lo llamaron, pero bueno, ya eso como de master slave no está bien visto y promueve la comunidad a nivel de informática, computación y demás, pues eso está cambiando también. Pero, y volviendo al punto, es que hay un dispositivo principal y dispositivos secundarios, y es este el principal, el master, el que le dice, digamos, a cada uno de los secundarios o los esclavos a quién es el que le está hablando. ¿Cómo se ve más o menos eso? Y es bastante sencillo a nivel de conexión. Pues tengo, digamos, en este caso, pensando que es un procesador, el central y un periférico. El procesador es el que le define, ¿no? Que está hablando con él, o sea, hace una habilitación del chip y tiene entonces dos líneas, la de lo que se llama el MOSI, tradicionalmente por Master Output Slave Input, que es por donde van los datos en un sentido, en este caso del procesador al periférico, y tenemos la otra parte que se llama MISO por Master Input Slave Output, que es de donde recibe, por donde recibe la información que viene del master. Y obviamente lo que hablábamos, ¿no? Hay una señal de reloj que es la que pues el procesador o el dispositivo principal le da al secundario. De ahí fuera, la transmisión de los datos es bastante sencilla, es una transmisión totalmente serial, como les digo. Entonces no hay como que ningún tipo de problema, siempre y cuando el dispositivo va a responder, siempre y cuando también la habilitación del chip select esté dada, que en este caso es activa en bajo. Si nosotros conectamos múltiples dispositivos, lo cual es totalmente factible, pues todos los dispositivos comparten la señal de reloj, comparten la señal o el pulse en este caso del master output slave input y también la del master input slave output. ¿Qué es lo que determina con cuál de ellos está hablando? Pues que el master va a indicar, le va a indicar precisamente a cada uno de ellos con quién es con el que está, digamos así, hablando, con quién es con quien se está comunicando, para entonces traer o mandar datos según sea el caso. Como les digo, eso es algo que todavía a nivel de microcontroladores, sistemas embebidos se utiliza pues bastante. Por ejemplo, para hablar con sensores o con pequeñas memorias. ¿Ok? Otro que va también sobre esta línea de una interfaz de comunicación serial es el que se conoce como I cuadrado C, I squared C, por Inter-Integrate Circuit. En este caso, y se vuelve muy interesante, es un dispositivo multimaster. Básicamente, cada dispositivo puede actuar como que si fuese un master o un esclavo. Y lo interesante aquí, si ustedes ven, es que son únicamente dos líneas las que existen. Una que realmente es la de reloj y ya, para mantener obviamente la sincronía entre todos los dispositivos, y otras donde vienen los datos. Lo interesante acá es que cada uno de los dispositivos tiene, digamos, un identificador, una dirección que es única. De manera que, por ejemplo, si un master inicia una comunicación, lo primero que va a tirar es precisamente el identificador del dispositivo para que, como quien dice, todos están escuchando, el dispositivo que recibe esa información y corresponde a su dirección es el que va a responder, y por ahí es donde entonces ya empieza ese proceso de comunicación como tal. Y pues es obviamente totalmente serial. Vean que obviamente simplifica mucho esta parte, es mucho más escalable que la parte de CPI, porque aunque la de CPI necesito, por cada dispositivo que estoy agregando, necesito una señal para la habilitación. Eh, y permite entonces que también, por ejemplo, los slaves sean los que empiecen digamos, como que a enviar la información sin que necesariamente el master sea el que se la esté pidiendo de manera directa. Ese es, por ejemplo, un caso. Eh, Aquí básicamente son dos ejemplos en donde se está haciendo una escritura de 2 bytes a un slave, o sea, el master está escribiendo, y por otro lado se está haciendo una lectura de 2 bytes de parte del slave, por así decirlo. Entonces, bueno, hay un bit de inicio como para alertar a todo mundo, tiene que enviarse la dirección de con quién yo quiero hablar, yo como master en ese sentido, como dispositivo que está inicializando la comunicación. Tiene que haber un bit para indicar si lo que se quiere hacer es un read o un write. Entonces vean que como se tira un 0, la parte está indicando lo que quieres hacer un write. Tiene que venir un bit también en este caso, de acknowledgement, de que el slave está diciendo, ok, todo bien, puedes escribirme. Que en este caso quiso un 0 y entonces ya vienen los datos que se están enviando, ¿no? Entonces, un dato, otro acknowledgement por parte del slave, otro dato, un acknowledgement por parte del slave, y entonces un bit de parada para indicar que ya se acaba la comunicación. De manera muy similar puede ocurrir, pero en este caso
se inicia, pues sí, la escritura pero la comunicación de la misma manera, pero ahora lo que yo quiero decirle, vean que no es que quiero escribir, sino que lo que quiero es leer. Entonces, ¿quién envía la información? En este caso es el dispositivo secundario, en este caso lo que estamos llamando como master, que entonces es el que está enviando los datos cada vez y quien en este caso da el acknowledgement, vean que es el master, ¿no? O sea, que está diciendo, ok, listo, ya recibí el primer dato, y ya no quiero más datos. En este caso, ya estoy diciéndote, bueno, uno, ya, listo, y vamos a detener la transferencia. Como dicen acá abajo, el master puede enviar un not acknowledgement condition, que es precisamente en este, enviando un 1, no un 0, para indicar que ya recibió toda la información que necesitaba, o que ya no quiere recibir más. Como les digo, este tal vez es uno que igual se sigue utilizando para interconexión de sensores y un montón de dispositivos, digamos así, dentro de una misma tarjeta. Por eso también el nombre, ¿no?, de Integrated Circuit, porque realmente son diferentes circuitos integrados, todos dentro de una placa. Normalmente sacar esto fuera de la placa es terriblemente complejo y es terriblemente ruidoso o propenso al ruido. En una empresa donde yo trabajé, se sacaba este bus, creo que era un SPI, fuera del chip, y por la naturaleza del equipo mismo era un ambiente tan ruidoso, eléctricamente hablando, que le metía demasiado ruido. Entonces, una opción que existe por ahí es, por ejemplo, hacer el bus, pero bueno, sacando el bus, la parte externa es hacerlo diferencial. Entonces, ya no son señales realmente de 1 y 0, sino que son valores de tensión diferenciales. Entonces, digamos, si hay una diferencia entre tensiones que es por encima de un umbral, se entiende como un 1, si es por debajo de un cierto umbral, se entiende como un 0. Entonces, aun cuando haya ruido sobre esa señal, lo hace un poquito más inmune al ruido. Aun cuando el cable se llenaba, bueno, se le ponía un encamisado y un recubrimiento y un montón de cosas para absorber ruido, era terriblemente sí, propenso al ruido por ahí. Hay también versiones similares, por ejemplo, la I2C para la parte de sonido, que se conoce así como I2S, están diseñados para transmitir muestras de audio entre circuitos integrados, donde básicamente igual hay una línea de datos, una línea de reloj, y otra para seleccionar por ahí canales, ¿no? Si se trata de estéreo, en el caso de que sea izquierdo o derecho. Y por ahí está precisamente multiplexado en este caso por tiempo. Entonces sigue esa idea para poder manejar cada uno de los canales. No vamos a entrar en mucho detalle, pero por lo menos para que lo tengan presente. Ahora, estas obviamente no son interfaces de alto desempeño, o sea, como para transmitir una gran cantidad de datos, pero sí para transmitir pequeñas cantidades, por ejemplo, lecturas de sensores o pequeñas escrituras de datos que se necesiten guardar en alguna memoria externa. Pero en algunos casos sí necesitamos alto desempeño. Ya mencionamos, por ejemplo, el AMBA, que es el high performance en este caso, para microcontroladores o microprocesadores más de este corte, tal vez embebido. Y otro que existe, tal vez más tradicional, o que ustedes hayan escuchado más a nivel de PCs, que es este que se conoce como el PCI, el PCI. En este caso, y bueno, ya esto lo hablamos un poco, ¿no? Tiene que haber manejo de interrupciones, tiene que haber por ahí la forma de poder transferir la información y de mapear ese acceso a esa información. No vamos a entrar ahí en detalle. Pero bueno, este sí es como el primer caso, el PCI. Tal vez uno lo conoce más por esas tarjetas de expansión o esa posibilidad en PCs, tal vez las primeras PCs que vieron en sus casas, de poder agregar otros dispositivos para que tal vez ya de manera nativa la tarjeta madre no traía y extender las capacidades del sistema. Por ejemplo, en este caso es uno muy sencillo, por ejemplo, para extender la parte de video, incluyendo video digital ahí con DVI. Y obviamente aquí está toda la parafernalia necesaria para lograrlo y la interconexión que es, digamos así, más directa con el procesador. Este PCI, pues es tal vez el estándar de interfaz de alto desempeño dominante en ese sentido, desktop, High Performance Computing. PCI Express es la última generación del estándar. De hecho, me puse a revisar porque no estaba al tanto, ya van por el estándar 6, aun cuando el estándar 5 es el que recientemente ya se hizo, digamos, o ya se materializó con la nueva generación número 12 de procesadores de Intel. Y pues sí, como dice acá, son principalmente utilizados por estas arquitecturas. Y en el caso de PCI, permite identificar, bueno, dispositivos adjuntos al bus
en tiempo de ejecución, asignando recursos de manera dinámica. O sea, que uno pueda básicamente conectar y utilizar sin necesidad, por ejemplo, o haciéndolo, digamos, de manera dinámica, sin que necesariamente se tenga que reiniciar y configurar el sistema. Y teóricamente puede soportar pues una cantidad bastante significativa de dispositivos. Inclusive, bueno, los laptops hoy en día también tienen el chance con PCI Express para poder conectar tarjetas, por ejemplo, de aceleramiento o algunas memorias no volátiles que son extremadamente rápidas, en donde pues resulta tal vez muy factible colocar, por ejemplo, el sistema operativo para poderlo cargar, o todo lo que tenga que ver con la parte del sistema operativo para poderlo cargar de una manera muchísimo más rápida. Normalmente son laptops de alta gama las que tienen eso y relativamente más nuevillas. Por ahí, pues con ese tipo de comunicación con PCI, pues hay diferentes tipos de transacciones o de formas en las que se pueden esas transacciones de información. Un modo directo, donde es pues, o sea, una secuencia específica, escritura, una dirección de un puerto específico en memoria, seguido de los registros de los datos. Entonces eso permite, digamos, pero en indirecto en este caso, a través de como un cierto mapeo más sencillo, pero ya específico. Ven que no es como que yo tengo que determinar en qué posición del mapa, sino ya en direcciones específicas, yo puedo hacer este acceso. Y el que ya mencionábamos ahora, que es ahora sí mapeado por memoria, en donde precisamente la configuración y toda la información del dispositivo a nivel de PCI ya está mapeado en la memoria como tal. Y el otro que mencionábamos también es el AMBA, y normalmente utilizado en interconexiones a lo interno del procesador y particularmente basados en ARM. Es pues básicamente el estándar que tenemos hoy en día, así que de seguro ustedes lo tienen ahí en sus manos con sus teléfonos. Hay dos partes, hay una parte que es la de high performance, que tienen pues obviamente una mayor tasa de procesamiento o de transferencia de datos, y es en donde pues obviamente se conectan, por ejemplo, los elementos de memoria, el controlador de accesos directos a memoria, la parte de interfaz como tal de memoria, RAM, ROM, y los procesadores, y otra parte que es un poquito más pensada, digámoslo así, para periféricos, que obviamente necesitan también una buena tasa de transferencia de datos, por ejemplo, a nivel de, qué sé yo, de un UART o de un key, digamos, en este caso un teclado que esté recibiendo datos, pero que es mucho más sensible, pero más sencilla y más apropiada para este tipo de periféricos, y no como el caso de, digamos, el AHB, que es el de la Advanced High Performance, que es para transferencia a muchísima más alta tasa de transmisión de datos. Pero ese, pues básicamente es el estándar que tenemos y que ustedes lo van a encontrar en cualquier sistema basado por ahí en ARM. En este caso, los dispositivos pues se seleccionan por medio de multiplexores para poder determinar cuál es el dispositivo con el que se está hablando. Muy parecido en este sentido con esta noción de master slave que veíamos, por ejemplo, en el caso de SPI, para poder indicar, bueno, con cuáles los dispositivos es con los que se está hablando. Y el ejemplo que veíamos también anteriormente, ¿no? De tener un sistema con lógica reconfigurable y en donde este tipo de interconexión, alguna será un poco más rápida que otra. Tal vez aquí no lo representa, pero en el otro diagrama sí lo muestra, que alguna es para transferencias de datos más alta, principalmente, por ejemplo, para hacer acceso a la memoria de programa, y otra tal vez para ya intercambiar ahí, que sea tipo comandos y información y estados con el procesador, que será un poquito más lenta, ¿no? Pero que permite aún así tener lógica que se puede configurar y que se puede utilizar fácilmente. La ventaja en ese sentido, por ejemplo, es que en el caso, por ejemplo, de Xilinx, que este es pues el primero que surgió de esta familia, el Zinc 7000, es que ya ellos tienen bloques que son configurables, o sea, uno coge las características que permiten hacer este tipo de interconexiones y que facilitan esa parte. Así que, digamos, uno no tiene que complicarse muchísimo con decir, tengo que construir el controlador desde cero para poder comunicarme con la memoria o con el micro por medio de este AMBA bus. No, sino que ya eso es algo que, digamos que los manufacturadores, en este caso Xilinx, pero también lo hace, bueno, Intel FPGA, tienen también plataformas muy similares donde también se tienen ARM y se tiene lógica reconfigurable.
Entonces también ya tienen ciertos bloquecitos que uno básicamente instancia, configura, pone, interconecta y lo echa a andar, básicamente, para facilitar ahí un poco esa parte también. Entonces sí, eso es básicamente un recorrido, pues algo rápido, eh, pero que por lo menos les va a dar las bases para que en algún momento, si muy probablemente tengan que jugar con algún sistema basado en un microcontrolador o en algún sistema empotrado, por lo menos estos términos no sean totalmente desconocidos para ustedes. Algo que parece muy interesante, por ejemplo, a nivel del curso, es poder jugar sí, con algunos microcontroladores y poder experimentar con eso. Es algo que por lo menos en taller estamos tratando de hacerlo, aun cuando no es en taller directamente donde ustedes ven este tipo de protocolos de comunicación y interfaces de comunicación. La idea que le estamos metiendo un poquito es que sí puedan ver cómo mapear dispositivos en memoria y cómo jugar un poquito con esos protocolos. Al menos en esta versión de este semestre no, en la pasada sí jugaron con SPI, que realmente el controlador no es tan complicado de implementar, es mucho más sencillo que I cuadrado C. I cuadrado C es más sencillo a nivel de interconexión, pero es mucho más complejo a nivel de implementación que el SPI. SPI es realmente muy sencillo. Eh, pero también esta noción ¿no? de dispositivos mapeados en memoria. Así que si no han llevado taller por alguna razón, pues muy probablemente van a experimentar al respecto el próximo semestre. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Ok, si no la hay, pues es lo que tenía para la clase de hoy. Comentarles de vuelta lo que les decía al inicio de la clase. Bueno, estamos para próximo miércoles, entrega de la última asignación que dejamos con una exploración, por así decirlo, utilización de instrucciones SIMD en estos códigos que les pasamos. Recuerden que el chat está disponible para que hagan las preguntas y Mac también está a disposición de responderlas. Quedo al pendiente que me digan el viernes cuándo van a querer, digamos, esa clase tipo consulta, si para el miércoles o el viernes de la semana 17. Y lo que les decía, la próxima clase arrancamos, espero si arrancar más o menos puntual para darle el mejor tiempo posible a la gente de Richmond, quienes nos van a dar la clase introductoria, digamos, de sistemas embebidos. Tomaremos los primeros 20 minutos para hablar del examen. Espero, obviamente, hoy no, pero ya mañana sí, subir las notas y enviarles los exámenes corregidos. Y entonces los primeros 20 minutos los vamos a tomar para hablar un poco al respecto y ya por ahí a las 7:50 empezará la clase con la gente de Richmond. Y pues nada, ya estaremos llegando básicamente al final del semestre, que yo creo que ha pasado bastante rápido. Y pues nada, agradecerles ahí que han estado pendientes siempre de las clases y las asignaciones. ¿Preguntas de parte de ustedes? Ok, si no las hay, entonces es todo de mi parte y pues nada, nos hablamos entonces el viernes.